¿Qué decía Lutero? ¿Qué decía Lutero acerca de la misa? Este embajador del anticristo, Lutero. Bien, el Lutero fue un hipócrita de primera. Cambió la misa, pero dijo, cuidado, que el pueblo no se dé cuenta, como estafar a alguien, que no se dé cuenta. Mire lo que dice. Cuando la misa sea abolida, pienso que habremos abolido el papado, destruido la Iglesia Católica. Pues sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero, con sus monasterios, sus obispos, sus colegios, sus altares, sus ministros y su doctrina. Todo eso se derrumbará cuando se derrumbe su misa sacrílega y abominable. Mire cómo el blasfemo tacha la Santa Misa. El papado será destruido con sus monasterios, altares, ministros y doctrina cuando se derrumbará. Todo se derrumbará cuando se derrumbe su misa sacrílega y abominable. Así tachaba este bandido la Santa Misa, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No, la misa no es una cena, no es un banquete, no es una comida, no es una reunión de amigos. La misa es el sacrificio de la cruz hecho presente sobre el altar, la misma eficacia en nuestro provecho, ni más ni menos. La misa es el sacrificio de la cruz. San Alfonso María de Ligorio dice, la misa es de lo más bello y mejor que hay en la iglesia. También el demonio ha buscado siempre, por medio de los herejes, falsos cristianos, privar al mundo de la misa, convirtiéndoles en precursores del anticristo. Entonces, los que han falsificado la misa, en palabras de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, son precursores del anticristo. Del mismo modo previene don Guéranger, se escribe, don Guéranger, que escribió una monumental explicación precisamente de la misa, de la liturgia, el año litúrgico. Dice, si el sacrificio de la misa se apagara, no tardaríamos en caer en el estado de depravación en el que se hallaban los pueblos manchados por el paganismo, y tal será la obra del anticristo. Entonces, si se destruye la misa, bien, dice, vamos a caer en la depravación, igual y más grande depravación, en la cual se encontramos los pueblos paganos. Queridos hermanos, todo lo que hoy pasa en el mundo, el aborto, el homosexualismo, el divorcio, la pornografía, la unión libre, y todo esto es fruto de pérdida de la fe. Si se apagara el sacrificio de la misa, no tardaríamos en caer en el estado de depravación en el que se hallaban los pueblos manchados por el paganismo. Y tal será la obra del anticristo. Utilizará todos los medios para impedir la celebración de la Santa Misa, a fin de que este gran contrapeso sea abatido, y que Dios ponga fin entonces a toda cosa, no existiendo ya razón por su existencia. Esto es gravísimo. Esto lo sacamos del libro Explicación de la Santa Misa, del padre don Prosper Guéranger, un especial de la misa precisamente. Daniel profeta también anuncia sobre el anticristo. Le entregaron el ejército, en lugar del sacrificio instauró la iniquidad. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor nos rescató, nos salvó mediante la Santa Misa, su sacrificio más bien, y este sacrificio, esta sangre derramada en satisfacción por nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, bien, se llama misa. Lutero y los anglicanos fueron hipócritas de primera. Mire lo que dice Lutero. Después de haber falsificado, cambiado la misa, ¿no? Dice, el sacerdote bien puede arreglárselas de tal manera que el hombre del pueblo ignore siempre el cambio operado y pueda asistir a misa sin hallar de qué escandalizarse, pero una misa falsificada.
La de Lutero, que no es misa, de hecho, porque ya ellos no tienen sacerdocio, perdieron el sacerdocio. Después de Lutero, cuando Lutero y sus compañeros apóstatas, malos sacerdotes, murieron, bien ellos mismos, supuestamente, impusieron mano a disque pastores, no vale nada. Si no es un obispo, bien, no vale nada lo que hace un pastor. Por eso los pobres protestantes, que yo quiero como seres humanos, pero están en el error y rechazo su error. Los pobres protestantes no tienen. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Bien, la misa tradicional en el ofertorio, bien, el sacerdote toma la hostia, mira la cruz, dice, recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco a ti, Dios mío, vive verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías, y por todos los fieles aquí presentes. Entonces hace presente el mismo sacrificio, la misma sangre que derramó en la cruz, la hace presente en sus efectos en nuestro favor. Cristo, de un cierto modo, nos rocía con su sangre en la Santa Misa. Reza con nosotros y por nosotros. Y por eso este precursor del anticristo, Lutero, decía esta abominación que se llama ofertorio. Es de ahí de donde proviene, existe el sacrificio. Entonces, queridos hermanos, no tenemos que imitar a los protestantes, cuidado. Los protestantes es un falso cristianismo, es una catástrofe, no es cualquier cosa esto. Entonces, la misa en lo concreto es el sacrificio de la cruz hecho presente en nuestro provecho. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Pero esta muerte de nuestro Señor, que tuvo lugar Viernes Santo, se hace presente en sus efectos, como un doctor inventa una medicina, y aunque él no esté presente, su medicina obra ayuda. Seguimos con lo que dice Santo Tomás. La pasión de Cristo por parte de los verdugos fue ciertamente causa de indignación, pero fue mayor la caridad de Cristo al padecer que la iniquidad de los verdugos. Por eso la pasión de Cristo es más eficaz para reconciliar con Dios a todo el género humano que para provocar su ira. Cristo amó tanto a los hombres y a Dios que dio su vida por nosotros. Por eso su muerte, su sangre nos reconcilia con Dios. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No es cualquier cosa esto. Por eso tenemos que amar la fe verdadera cristiana y no ser ingenuos de decir cada quien su religión, cada quien su esto no vale. Nuestro Señor dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. El amor de Dios hacia nosotros se nos revela en sus efectos. Se dice que ama a algunos en cuanto los hace partícipes de su bondad. Pero la suprema y más acabada participación de su bondad consiste en la visión de su misma esencia, en cuanto convivimos con Él en buena armonía, como amigos. Pues la bienaventuranza consiste en esta suavidad, vivir de la dicha misma de Dios con Él en paraíso como hijos suyos. Por eso se dice sencillamente que Dios ama a los que admitan esta visión, ya realmente, ya causalmente, como es manifiesto en aquellos a quienes da el Espíritu Santo como prenda de aquella visión. El hombre por el pecado fue desechado de esa participación de la bondad divina, es decir, de la visión de su esencia, y por eso se decía que el hombre estaba privado del amor de Dios. Se dice que Cristo nos reconcilió con Dios porque satisfaciendo por nosotros con su pasión, logró que los hombres fuésemos admitidos a la visión de Dios. Entonces, en resumen, Cristo nuestro Señor da por amor y caridad su vida por nosotros, nos reconcilia con Dios y nos abre la puerta del cielo, digamos, del paraíso, haciéndonos hijos de Dios. Y para salvarnos, no solamente tenemos que creer en Cristo, en la fe verdadera, divina y católica, también tenemos que vivir en gracia y santidad. Entonces, la fe, sí, pero la fe sin la gracia, la caridad, no salva. Hace falta vivir gracias a Dios. Por eso animo a todos los que están en unión libre, y bien, hijitos, o se casan, o se separan, pero dejen de pecar, dejen de vivir como paganos. Esto es grave.
Si tienen hijos, si se aman, si quieren, cásense, no compliquen, ni fiesta, ni gasto, ni esto, ni aquello. Cásense de una vez, de la manera más sencilla, la visión de Dios, y se acabó. Y que los hermanos, los que por desgracia están casados y separados por desgracia, cada la iglesia, usted, si vive en gracia, en santidad de Dios, tiene en su favor la gracia de su matrimonio, una protección divina, confesarse, comulgar, rezar y no volver a hacer su vida. ¿Por qué? Porque mientras vive el esposo o la esposa, bien, son esposos. Ese es el problema. Entonces, pedir a Dios ayuda, pedir misericordia y aprovechar en esta Cuaresma y Pascua, hacer una buena confesión. Fuimos reconciliados con Cristo por la muerte de su Hijo en la cruz, dice San Pablo a los Romanos 5:10. Usted sabe que el sacerdote no perdona por autoridad propia el pecado, lo perdona por autoridad de Cristo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quien retienen quedan retenidos. Que Dios en su misericordia nos ayude. Amén. Les aconsejo, para conocer mejor la doctrina católica, buscar en YouTube Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted tiene prácticamente toda la fe católica explicada, el credo, los mandamientos, la oración, y pronto Dios quiere los sacramentos. Que Dios los bendiga.